Hola, buenas tardes. Bienvenido a otra jornada de mini webinar del Bosque Animado. Esta vez repetimos ponente con Pablo Pérez Daniel, doctor en ciencia biológica y micólogo. Ya nos estuvo hablando, nos hizo una pequeña introducción sobre la micología a finales de diciembre y ahora nos va a hablar de la seta amenazada de Andalucía. Además, esta semana especial porque este lunes fue el Día Mundial de los Bosques, 21 de marzo, y bueno, por lo que conmemoramos un poco con esta charla de micología. Y nada más, cuando quieras, Pablo. Vale, gracias, Víctor. Voy a compartir la pantalla. Bueno, vamos a hablar del catálogo andaluz de especies amenazadas de hongos. Y bueno, deciros que esto es una iniciativa por parte de Bosque Animado que me pidió que hiciera hablar un poco de las especies andaluzas que están incluidas con alguna figura de amenaza, que son especies eh, con alguna figura de protección a efecto legal, que eso es una excepción dentro de lo que hay en la península, que hay muchas propuestas, hay muchas listas preliminares, pero que esté incluido en alguna orden, algún decreto en Andalucía es la primera. Y, y bueno, pues vamos a hablar un poquito de las categorías. Las categorías que se utilizan para los criterios, para la valoración de las amenazas en cualquier organismo son las de la IUCN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en español. Y hay dos grandes grupos de categorías, ¿no? Las que son evaluables y las que no. Y las que no lo son porque no suele haber datos suficientes como para ver realmente en qué estado se encuentran. Las otras categorías que tenéis pues son la de extinguido o extinguido en la naturaleza. En la categoría de amenazado se pueden distinguir peligro crítico, peligro vulnerable en función de cómo está de amenazado. Y luego hay otras, digamos, categorías menores, que son la de casi amenazado, consideración menor o no evaluado. Entonces, bueno, estas son las categorías que tenemos. Y en la lista preliminar de la lista roja de Andalucía se han considerado solamente las de en peligro o vulnerable de momento. Al principio no había nada y a raíz del plan Custa se empezó a gestar un poco lo que es la categorización siguiendo los criterios de la OICN para los hongos. El problema que tienen los hongos es que hay una falta de conocimiento de la evolución de sus poblaciones. Es decir, se puede conocer qué especies hay, pero no hay un histórico para todas las especies de cuantía, de cuáles van, digamos, apareciendo o desapareciendo con el tiempo. Y eso es aún más complicado con las especies más comunes, como por ejemplo los níscalos, porque nadie va a dedicarse a mirar los níscalos que están por todas partes, cuánto hay de un año para otro y cómo evoluciona su frecuencia en el campo. Otro problema que tienen los hongos es el concepto de individuo en sí. Y que, bueno, normalmente que no se vean en el campo no quiere decir que no estén. Y hay hongos que pueden tardar pues, decenas de años en fructificar, con lo cual puedes estar en una zona muy rica de especies, pero tardas muchísimos años en ver realmente la diversidad que hay a partir de las fructificaciones. Es o eso, o te pones a hacer estudios de biología molecular del suelo para ver lo que hay ahí, ¿no? En cualquier caso, bueno, se ha intentado em, utilizar los criterios de la OICN para los hongos, teniendo en cuenta estas particularidades. Un hongo micorrizógeno puede ocupar hectáreas de superficie, aunque solo fructifique en una parte, mientras que un hongo que puede crecer sobre un excremento de vaca, pues está limitado el micelio o lo que es el hongo a lo que es el sustrato. Entonces, si el sustrato es limitado como un trozo de madera o como
un excremento o un poco de carbón, etcétera, pues sí puedes, digamos, decir que ahí hay un individuo. Pero cuando estás evaluando los níscalos, por ejemplo, tú puedes encontrar muchos níscalos y a lo mejor estás en el bosque y todo es del mismo individuo, o bien puede haber varios individuos en ese suelo. Entonces eso no lo puedes averiguar a simple vista. Entonces, bueno, se pueden identificar amenazas, tomar como un punto de partida a la hora de establecer los catálogos el criterio D, que es el de las especies con poblaciones pequeñas. A poco que se haga un inventario en una zona como en Andalucía, como se ha ido con el CUSTA, se ve que especies son poco frecuentes o tienen una presencia muy, muy rara. Y ocasionalmente se pueden conocer otros criterios en algunos hongos. En algunos sitios se ha visto que Boletus regius, por ejemplo, en la zona del País Vasco, si no recuerdo mal, veían que era una especie que cada vez se veía menos, con lo cual se puede aplicar el criterio A, que aunque bueno, pueda ser una especie relativamente común, se ve que se va reduciendo la población. El criterio B, que es una población, digamos, que puede ser más o menos grande, pero está fragmentada y que se ve que se va reduciendo, se ha visto con Erythricum erinaceum. En el criterio C se ha visto con Cantarellus friesi y generalmente se utilizan especies que son fáciles de identificar para que no lleve a equívocos lo que eran las poblaciones que hay. Bueno, en Andalucía, bueno, en el BOE, perdón, de la ley del 8 del 2003, del 28 de octubre, de flora y fauna silvestres, se definen pues las sanciones en función de la categoría de amenaza que tengan las especies de cualquier organismo. Y bueno, en principio, no, según el artículo 31, veis que no hace falta pedir una autorización para hacer una recogida esporádica en pequeñas cantidades si son en lugares tradicionales y si no hay riesgo de que esa población disminuya. Pero hay un régimen sancionador para las especies que tienen una figura de protección y es mayor esta cuanto mayor es la categoría de peligro que tiene. Entonces, fijaros que las secciones leves son para simplemente si no llevas el permiso necesario en una zona que pueda estar medianamente protegida, aunque sea una especie común, o cuando cojas especies que no estén protegidas pero son en zonas de conservación, o cuando hagas algún tipo de infracción como quitar señales de los agotados, etcétera, ¿no? Las graves, que van hasta 60.100 euros, son cuando esto ocurre con especies vulnerables, bien por llevarse la especie o bien por amenazar el entorno en el que salen. Y ya muy graves, que pueden llegar a 300.000 euros, un poco más, cuando son especies ya en peligro de extinción. Así que es bastante serio el hecho de andar recolectando especies sin saber realmente si tienen alguna figura de protección. Normalmente las especies que son muy, muy raras, la gente no las suele coger para comer, quitando, ya os digo, algunos casos puntuales y que, bueno, se dan. Así que en cuanto a lo que es el catálogo andaluz de especies amenazadas, se reflejan en el BOJA, en el decreto 23 de 2012 del 14 de febrero. En el ESO 10 hay un listado y hay estas 4 especies que tenéis aquí que están con la categoría de en peligro de extinción. La inclusión de especies en el listado conlleva prohibiciones específicas suplementarias al régimen de protección general y principalmente están dirigidas a la recolección, captura de medio silvestre, así como al transporte y comercialización tanto de los individuos como de los restos o partes. De estas 4 especies, pues vamos a ir viéndolas cuáles son y cómo se caracterizan. La primera de ellas es tan rara que he tenido que pedir una foto al extranjero para poderla ver, y es la manita Asteropus. Fijaros, es una aseta con láminas, con un sombrero amarillo y con una volva, es una manita, y esa volva es circuncisa y además un poco fragmentada, como si fuera una estrella. Es lo que caracteriza a esta especie, de ahí el nombre de Asteropus.
¿vale? Es una especie muy, muy rara. Creo que en Andalucía solamente se ha citado de la parte de Aracena. Se parece mucho a esta otra, que es bastante más común, que es la manita citrina, que está, bueno, también tiene volva, tiene láminas y anillo, tiene un color amarillento, pero es un tono un poco diferente. Y la volva sí que es circuncisa, pero no se parte como si fuera una estrella. Esa es la diferencia principal con la otra. Y es un pelín menos carnosa, como habéis podido ver. Esta huele a patata, sabe a patata. Es una especie que no tiene interés comestible por su facilidad para quien empiece de confundirla con la manita faloides. La siguiente especie que tenemos en un peligro de extinción es el Malamutes hudsoni. Veis que es una especie bastante pequeñita, sale sobre hojas de acebo y es una especie que obviamente está ligada a las acevedas. Y se reconoce, aquí en la foto ampliada, aunque está un pelín desenfocado ahí, se ve que tiene el sombrero un montón de pelos muy largos, negruzcos, que es lo que caracteriza esta especie. El Malamutes hudsoni pues, se encuentra en Andalucía ligado al acebo, con lo cual, en cierta manera, también está protegida y porque depende del acebo y el acebo también es una planta que está protegida a nivel estatal. Entonces, la distribución de esta especie va ligada al acebo. Y en Andalucía pues hay dos citas, de momento que yo sepa, una en la zona de Cazorla y otra más reciente en la zona de Cádiz. Si alguien quiere llevarse alguna medalla y ser el primero de encontrarla en Granada, ya sabe dónde tiene que ir. A las zonas que tengan acebo en Sierra Nevada, que serían esos dos puntitos más o menos que aparecen por ahí en el mapa, ¿no? Entonces, claro, es una especie muy característica, muy fácil de reconocer por su hábitat y por esos pelos que tiene en superficie. Esta otra la propuse yo en su día. En Andalucía hay también dos citas y las dos en la zona sur, en la zona de Cádiz, en el Parque de los Alcornocales. Y es un hongo ramificado. Veis que no tiene la típica forma de seta, es ramificada. Y la carne, que al principio tiene un tono más crema, cuando se da un corte va oscureciendo y cogiendo tonos pardo vinosos. Eso es muy característico para esta especie. Es la Ramaria arcosuensis. Se puede parecer a otra especie que es la Ramaria bromei. Aquí tenéis otra fotografía del arcosuensis. Tiene unos tonos oliváceos, pardo oliváceos y las puntas más amarillas y la carne y la superficie también al roce se pone pardo rojiza. Y se puede parecer a esta otra, que es la Ramaria bromei, que está de momento en Andalucía, no está, y en la península se encuentra principalmente en el Pirineo. La diferencia de la bromei con la Ramaria arcosuensis es el número de esporas que tienen los basidios. Es una diferencia al microscopio. Si miramos al microscopio, esta tiene 2 esporas por basidio, mientras que la Ramaria arcosuensis tendría 4 esporas por basidio. Interés comestible no tiene ninguno, es una especies las dos bastante raras. Aquí tienes una seta muy bonita, que es el Tricoloma viridifucatum. También se ha citado de alguna zona de los alcornocales. Y es una especie bastante llamativa, tiene un color amarillo bastante patente, que contrastan con el color blanco de las láminas. Es una seta bastante carnosa y recuerda un poquito a la seta de los caballeros. Sale en bosques de quercus, en frondosas, y se puede parecer un poquito a esta otra, que es el Tricoloma corypheum, que también es rara, pero que a diferencia de la anterior no tiene tonos verdosos a veces tanto en el pie como en el sombrero, es un amarillo mucho más pálido y las esporas también son distintas, en este caso son más globosas en vez de elipsoides. Y esta es mucho más abundante, que es la seta de los caballeros, el Tricoloma ecuestre, que se diferencia claramente porque las láminas son amarillas, mientras que en las otras dos que hemos visto las láminas eran blanquecinas. Dentro de este catálogo de especies amenazadas de Andalucía
hay 4 más clasificadas como con la categoría de vulnerables. Ya os digo, principalmente por el criterio D, aunque seguramente algunas de estas especies tengan que bajar de su categoría de amenaza según se vaya viendo la presencia de estas especies en Andalucía. Las listas rojas son dinámicas, es decir, según se va evolucionando, se deberían hacer reuniones y subir o bajar de categoría en función del conocimiento que se va teniendo con el tiempo de estas especies. Cuando se parte de cero, digamos, pues, como es el caso, pues hay que andar con, digamos, con una vigilancia de estas especies en concreto para ver realmente hasta qué punto se han encasillado bien o si hay otras especies que deberían incorporarse a estos catálogos. La primera de ellas es el Boletus permagnificus. El nombre que os pongo arriba es el nombre actualizado, porque los boletos hace poquito se han desintegrado en géneros más pequeños, porque con el género Boletus ahí iba todo y había cosas muy diferentes entre sí, tanto a nivel microscópico como a nivel de biología molecular. Y es una especie muy bonita, con unos tonos rojizos muy llamativos. Es una especie que al roce o al cortarla azulea. La carne, que tiene un color más o menos amarillo, se pone de azul intenso al cortarla o al rozarla. Y esta además tiene una serie de gotitas en superficie. Veis aquí, por ejemplo, en la fotografía, como hay una serie de gotitas, de ahí el nombre de exudoporus. Es que a través de los poros pues sale algún tipo de líquido. Y otra característica que tiene este boleto son los poros rojos, la malla en la superficie, sobre todo en la parte alta del pie, se ve bastante bien, como una red que cubre el pie y que crece normalmente en grupos fasciculados, es decir, es un boleto que sale en pequeños grupitos agregados en el suelo. Aquí tenemos otro, en este caso es un boletus que ahora es de otro género, que es Alesioporus, antes estaba en el género Serocomus. Y este, como veis en la foto del corte, también azulea, pero azulea de una manera mucho más suave que la anterior. Los poros ya son amarillos, pero también azulean si los rozamos. Y tiene un pie más o menos estrechado hacia abajo, es un pie turbinado. Y en la parte alta se ve también esa red que veíamos en el anterior. En este caso la carne es blanquecina y es una seta bastante más pequeña. Esto puede tener 6 centímetros de alto como mucho, ¿no? Es una seta bastante pequeñita. Aquí tenemos otro que también estaba en el género Serocomus, que es el Pucroboletus roseo albidus. Lo de roseo albidus alude a lo que se ve en la foto del corte, y es que tiene la superficie del sombrero rosada, pero justo debajo tiene un tono más o menos blanquecino y azulea todo lo demás. Entonces, roseo albidus significa rosa y blanco, ¿no? Albo es blanco. Bien, pues es una seta bastante bonita. La parte inferior suele tener colores más rojizos y aquí pues no se ve la malla, ese retículo que se veía en las especies anteriores, aquí no se ven. Es más fácil ver más bien un punteado que es más rojizo hacia abajo y más amarillo hacia la parte superior. Es también una especie poco carnosa. Y la última que tenemos como vulnerable es la Podoscifa multizonata. Esta es una especie muy característica que se puede encontrar en el Parque de los Alcornocales, también en Córdoba. La he visto en algún sitio, en zonas con quercus. Y tiene una estructura compuesta de tal manera que tiene varios sombreros agregados, flabeliformes, es decir, con forma de abanico, unidos por una misma base o pseudopie. Puede alcanzar un tamaño bastante grande, eso puede tener 30 centímetros de lado a lado, porque es un agregado, y es una especie muy característica. Por la parte inferior no tiene láminas, tiene una superficie más o menos lisa, y el borde, cuando está creciendo, tiene tonos
anaranjados o rojizos. Se puede parecer a alguna otra que sale con ese mismo porte, como el Abortipurus vienis, que es mucho más frecuente, pero que a diferencia del anterior, veis que la parte de abajo tiene poros, tiene unos poros más o menos laberínticos que podéis ver aquí, ¿no? Pero veis también la estructura es parecida, sale los sombreros con forma de abanico agregados entre sí. En este Real Decreto también incluyen algunas especies que tienen un régimen de protección especial, lo que llaman en algunos sitios el LESP, ¿no? El listado de especies silvestres con régimen de protección especial, pero que no son ni no tienen la categoría de peligro de extinción o vulnerables. Entonces, bueno, este listado de especies silvestres en régimen de protección especial se suele definir como que es un registro de público de carácter administrativo y de distintos ámbitos que proporciona un amparo legal para algunas especies o poblaciones silvestres que merecen una especial atención en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad, por su rareza, o también se incluyen aquellas especies que figuren protegidas en directivas europeas o convenios internacionales que hayan estado ratificados por España. Y además establece de manera genérica las distintas prohibiciones y actuaciones que se consideren necesarias para garantizar la conservación de las especies o las poblaciones de este listado. Entonces, bueno, aquí tenéis un listado de 9 especies que, sin tener la categoría de amenazada o en peligro de extinción, merecen la pena supervisar por si acaso alguna de estas luego pasara a una categoría superior de amenaza. De la misma manera, como comentaba antes, como las listas rojas son dinámicas, habrá especies que se irán incorporando también, si no a las categorías superiores, a estas, ¿no? La primera de ellas, vamos a empezar con los ascomicetos, es el Phaeolotium tamaricis o Hymenopscyphus tamaricis, que es una especie de ascomiceto pequeñito, de color amarillo, con forma de copa o apotecio. Veis en la fotografía, esto pues mide un par de milímetros, a lo mejor lo más grande, y estos son ramitas de taraje, de tamarix. Normalmente en los bordes de los ríos donde hay tarajes, pues en las ramas descompuestas se puede buscar a ver si se encuentra esta especie. Esta otra de aquí es el Luciotrichus lasiuguloides. Esta es una especie aún menos frecuente que la anterior. Está descrita por Ricardo Galán, si no recuerdo mal, y veis que es un ascomiceto bastante pequeño. Esto medirá menos de 1 milímetro, pero cuando se ve ampliado, pues tiene unos pelos muy largos, de ahí lo de tricus, que significa pelo. Y bueno, las diferencias con otras especies afines son de tipo microscópico. Dentro de los agaricales tenemos el Cortinarius cystoadelphus, que es una especie bastante bonita, con unos tonos rojo purpúreos bastante llamativos cuando la seta está fresca y con una zona supraanular, es decir, por encima del anillo más pálida, con tonos amarillentos, y una zona infraanular rojiza o pardo rojiza con el mismo tono que el sombrero. Las láminas también tienen esos tonos cuando están jovencitas, pero según van madurando, esta especie puede cambiar. Y fijaros en lo que puede acabar cuando ya está vieja, seca y muy madurada. Las láminas que eran de un tono rojizo, pues van perdiendo ese tono rojizo y se van poniendo más pardas. Y es una especie bastante rara. Esta otra de aquí la cité en su momento para Andalucía. Es el Crinipelis sardoa, es una especie que se ha descrito de Cerdeña no hace muchos años y que se ha encontrado en Andalucía. Para ser un Crinipelis es una especie bastante robusta. Fijaros que tiene un pie como aterciopelado, con pelos, y la superficie del sombrero, cuando se seca, es rimosa, es decir, se resquebraja radialmente. Se parece muchísimo a otra especie que es mucho más
abundante y que está prácticamente en todas partes, que es esta de aquí, el Crinipelis stipitaria, que es mucho más delgadita. También el aspecto general es más o menos el mismo, pero esta es muchísimo más fina. Aquí si el pie no llega a 1 milímetro de diámetro, mientras que en la anterior pues puede tener a lo mejor hasta 2 milímetros de anchura en la parte más ancha de este pie, ¿no? Es una seta más robusta, más carnosa. Aquí tenéis otra más, es otro Crinipelis, es tomentosa, que ya tiene tonos grises y que tiene un tamaño intermedio entre las dos que hemos visto. Entonces hay más especies, pero tampoco os voy a aburrir hablando de todos los Crinipelis. Aquí tenemos otra especie bastante pequeñita, que es la del género Micena. Las micenas, por lo general, son especies poco carnosas y con un pie más largo que ancho. Un pie fino y fistuloso. Esta se puede parecer a cualquiera de las otras muchas micenas que hay, pero la diferenciación principal que tiene respecto a las otras son los cistidios. Los cistidios que tiene esta especie son así, y de ahí el nombre que tiene la especie, son Gladiocistis, se alude a los cistidios en forma de espada. Entonces, estas estructuras se encuentran en el microscopio en las láminas y son bastante peculiares en esta especie. Aquí tenemos otra, que es de hábitat costero o dunar, es la Cariopsis mediterránea o antigua cérula mediterránea. Es una seta bastante pequeñita, se puede parecer un poco al Crinipelis que hemos visto, pero sale en zonas arenosas y especialmente en la costa, y tiene las láminas agnatas y bastante separadas entre sí. Fijaros cómo puede aparecer en las playas junto con las conchitas. Yo soy uno de los frikis que cuando va a la playa se pone a buscar estas cosas en vez de bañarse. Pero bueno, como ves, tiene que haber de todo en la viña del Señor. Porque estas son especies muy curiosas y poco frecuentes. Bien, dentro de los hongos que hay protegidos en la lista roja de Andalucía, hay algunas trufas, es decir, hongos subterráneos. Esta de aquí es la Genea subbética, descrita de la zona de las subbéticas en Córdoba, y es una trufita pequeñita de color negro y que tiene una carne de un tono grisáceo y con circunvoluciones al interior, es decir, con entrantes, con salientes y con algún hueco en su parte interna. Es una especie bastante peculiar que se puede parecer obviamente a otras trufas y más si son del mismo género. Aquí os traigo otras dos. La Genea lobulata, que puede tener las costillas más o menos orientadas hacia el interior, y la Genea verrucosa, que es más laberíntica y puede ser un poquito más oscura que la anterior. Entre las diferencias que podemos mencionar, pues la Genea verrucosa sale en primavera y puede salir también en suelos ácidos, mientras que la Genea subbética sale en invierno y sale en zonas calizas. Entre las trufas tenemos otras dos, la Rúsula ammófila, antiguo Macogonites ammophilus, que es una trufa también de zonas de dunas, de un color marrón que se mancha, se parece un poquito al roce o al envejecer, y que en realidad es una rúsula hipogea. De hecho, ahora está en el mismo género que las rúsulas que hay en superficie. Aquí veis cómo en esta fotografía se ve el pie. Las rúsulas son especies epigeas y tienen un pie, pero esta es una especie de atrofia o de versión subterránea de lo que sería el género rúsula. Y también lo vamos a ver en la otra especie que tenemos, que ya a diferencia de esta, en vez de tener tonos marrones o fardos de chocolate, cuando envejecen, tiene ya tonos más rosados o violáceos. Fijaros la rúsula vionaceadora, antigua Macogonitis vionaceadorus. Aquí, si os pongo esta foto tal cual, pensé que es una rúsula sin más, pero cuando la veis de cerca, veis que las láminas tienen algo raro. No son unas láminas muy habituales, porque están intervenadas, son como
láminas mal formadas. ¿eh? Y a veces pueden formar, digamos, unas estructuras de trufa completamente, salir completamente enterradas y tener este pie inmerso en una bola de este color en el exterior. Y bueno, estas son las especies que tenemos en Andalucía. Y bueno, quiero agradecer aquí a algunos compañeros que me han prestado fotografías, porque no siempre es fácil localizar fotos de estas especies que son bastante raras. Pues muchas gracias. Y si tenía algunas preguntas que ya formula por ahí, si las puede leer Silvia. Sobre los censos de setas, ¿cómo se estima la cantidad de setas que hay y si existe alguna lonja de setas en Andalucía? Hombre, lonjas de setas a través del Plan Custa ha habido algunas. Lo que pasa es que en la actualidad me parece que no están funcionando. Hay una en Jimena de la Frontera, había otra en Aracena, había otra por la zona de Cazorla, si no me equivoco. Y bueno, a través de la información del Plan Costa se pueden ver las infraestructuras que tenía desarrollados el proyecto. En cuanto a los censos, sé que el Plan Costa también lleva tiempo haciendo censos y no hace mucho estuvieron consultando y ampliando la información de las especies que están incluidas en estas listas rojas. Gracias. Había otra pregunta sobre la seta que nos has enseñado, la del acebo, la chiquitilla. Sí. Si ¿está solamente en Andalucía o la No. encontramos por el norte de la península también, en los acebales? Claro. Esa foto, de hecho, creo que la hice en la Sierra de Madrid. Entonces, en el plano que os he puesto por una parte el mapa de la península con la distribución del acebo y los 2 puntos que hay en Andalucía. Pero obviamente habría muchos más puntos donde está el acebo, tanto en la zona de Portugal como en lo que es el centro y norte de la península, allá donde está el acebo. La verdad es que yo solamente os he querido marcar tanto la cita de Cazorla como la que hay al sur, porque es la que más os puede interesar a vosotros. Vale. Y la última pregunta era si la seta que nos has enseñado que crecía en la arena de la playa, ¿cuál es su sustrato? ¿Cuál de ellas? La chiquitilla que dices tú que cuando vas a la playa te dedicas a buscarla. Bueno, en la playa, aunque no lo parezca, siempre hay algo de materia orgánica. Muchas veces salen hongos en dunas asociados a raíces o restos, o bien de plantas salinas, como algunas las salicornias, me parece, y estas plantitas que salen en zonas de yesos y demás, y también a algunas gramíneas, tipo Amófila arenaria. El barrón, me dicen por aquí. ¿El barrón? Sí, todas estas plantas de costa. Hombre, también hay bastante crucíferas en algunas zonas, claro, no salen en la pura arena donde está el agua metiendo, hay que meterse más hacia atrás de la marea, a donde ya puede haber un poquito de vegetación. Y entonces en los restos que puede haber o de las raíces muertas se pueden encontrar. Vale, gracias. El micelio, tener en cuenta que además puede llegar bastante lejos, aunque a decir que el hongo está fructificando en ese sitio, pero a lo mejor el micelio está llegando decenas de metros más hacia el interior. Hola, buenas, Pablo. Hola, ¿qué tal? Bien. Cuéntame, Floren, ¿cuánto tiempo? Pues sí, vamos a hacer una oración pronto. Te quería preguntar, el elenco de especies que nos has presentado son especies que tienen una distribución amplia, digamos, en la península, en Europa, y que en Andalucía se encuentran un poco así en un límite de su distribución, o porque obviamente el clima mediterráneo tiene sus circunstancias, o bien quizás son especies que son endémicas o subendémicas o que son muy restringidas a la región mediterránea y por tanto serían como más raras. Un poco para entender este punto. Muchas gracias. Bueno, a la hora de seleccionar estas especies se ha tenido en cuenta también su distribución en otras partes.
Por ejemplo, en el listado de la ECCF, que incluye 33 especies de hongos para Europa, hay una especie que es la Myriostoma coliforme, que es una especie que en Andalucía no es especialmente rara, pero que a nivel de Europa sí que debería protegerse y se considera protegida y está incluida en algunas listas rojas de unos cuantos países. Aquí en España, a nivel estatal, no tenemos a día de hoy, que yo sepa, una lista, digamos, que esté incluida en la legislación, pero esta debería incluirse, aunque en España no sea especialmente rara, porque podemos considerarlo un reservorio, digamos, de genético o de población de esas especies cuando pueda decaer en otros lugares. Entonces, la manita asteropus, por ejemplo, esa es rara en todas partes, no solamente en Andalucía, sino en la península y en Europa. Les digo que si buscáis información sobre esta especie, allá donde vais a ver, pues es una especie muy rara. Hay otras como la Venacia fricta, que también podría meterse ahí, porque en Europa se conocen poblaciones muy pocas y están ligadas a hábitats que también están amenazados, como las propias costas. Y luego, pues los macugonites, por ejemplo, el Veneciodorus o el Haemófilos, son especies que se han descrito de la península. El Haemófilos creo que estuve yo, además, cuando se descubrió, en la zona de Portugal, con Calonge y Vidal. Y el Veneciodorus creo que se ha descrito también de tanto de costa como en algunas zonas más interiores. No sé si en Ciudad Real también la citaron. Entonces, bueno, son especies que entrarían de lleno en el criterio D y que por su rareza deberían incluirse. Lo complicado en este tipo de listas es el tener datos suficientes como para poder incluirlas en el criterio A especialmente, ¿no? Que son especies que son abundantes, pero que se ve que está decreciendo su población. Pero para eso faltan muchos datos y muchos micólogos o muchos aficionados a la micología que sepan reconocer las especies a valorar. Realmente habría que trabajar mucho más en las listas rojas, no solamente en Andalucía, sino en toda la península. Vale, voy a aprovechar casi lo último que has dicho, porque es que entonces, digamos que el estado de la micología está estable, está creciendo o está más bien descreciendo, como parece ser, como en otros muchos grupos. Hombre, yo creo que hasta hace unos años yo pensaba que los taxónomos micólogos éramos también una especie en extinción, y quedábamos muy poquitos. Pero en los últimos años yo he visto que hay un aumento de la gente que se aficiona a esto, y además ahora hay muchas aplicaciones que se pueden llevar incluso en el móvil para hacer censos de especies que son fácilmente reconocibles, y se está incrementando mucho la información de distribución y de presencias de especies que también son frecuentes. Hay ahora una sociedad también nueva, que es la SIM, la Sociedad Ibérica de Micología, que también está promocionando el conocimiento, al igual que otras sociedades históricas y que siguen funcionando, como la de Madrid, ¿no? Que están promocionando también este tipo de conocimiento de la micología y animando a la gente a que se especialice o que profundice en esto. ¿Y una página web de referencia para Andalucía? Bueno, no hace muchos años está publicada la Flora Micológica de Andalucía, que esa es un PDF bastante tocho, de no sé cuántas páginas, que se puede descargar, creo que a través de la página de la Junta, también relacionado con el Plan Custa. El Plan Custa fue un impulsor tremendo de la micología en esa comunidad, desde luego. Vale, muchas gracias. De nada, Fernán. De momento no hay más preguntas. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna intervención más. Yo mientras quería aprovechar, Pablo, a preguntarte si nosotros te tenemos a ti, ¿no? Pero si alguien está interesado, o sea, alguien cree que ha visto alguna especie de las que están amenazadas, ¿a dónde informamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué procedimiento? Pues hombre, lo ideal sería acudir al propio Plan Custa, puesto que está interesado en el censo de este tipo de especies. Entonces, se puede hacer
así, es decir, directamente a través de el jardín, contactar con el Jardín Micológico de Andalucía, que está en Zagrilla Baja, creo que es, ¿no? Sí, al lado de Priego, ¿no? Zagrilla Alta, Zagrilla de la Baja, Trufa. por donde Priego. Eso, el Jardín Micológico de la Trufa. Y hay el personal que se encarga de la conservación del lugar están relacionados con el Plan Custa, o bien directamente buscar a través de alguna página o de alguna actividad del Plan Custa algún sitio de contacto. También se puede, para resolver la duda de si es o no es, pues contactar o bien con algún micólogo que puedan conocer o con las asociaciones de micología que pueda haber. Así por Andalucía está obviamente la de Jimena de la Frontera y luego también está Albaral, en Júzcar, en Cortes de la Frontera también está Saepo, en Jaén hay dos, está la Lactarius y luego también está la de Demetrio, la Asociación Micológica y Botánica, que además son bastante activos y tienen una página web que podéis consultar. Y bueno, también hay foros online de micología como la Micolista, que eso lo llevan en Cataluña Pere de Gregorio, que de vez en cuando baja a Andalucía a dar algunas charlas. Y luego también, hombre, a nivel ya más global está obviamente la Confederación Andaluza de Sociedades Micológicas, ¿no? Sí, la FAMA, Federación de Asociaciones Micológicas de Andalucía. También tienen página web, lo que no sé si tienen ahí un contacto. También ahí podéis consultar ese tipo de cuestiones. Muchas gracias. Pues muchas de nada. A vosotros también por escuchar lo poco que sé, porque cada vez sé menos.